Muy buenas tardes a todas y a todos. Soy Benjamín Barros, director de Relaciones Institucionales de Santander Universidades. Hoy estaremos reunidos para presentarles los resultados de la primera etapa del estudio de caracterización de los programas formativos apoyados por MetaRed X Chile. Antes de continuar, les quiero hacer una invitación a todos los presentes, a todos y a todas las presentes, a que se inscriban en el primer concurso, el Premio Internacional de Emprende de MetaRed, dirigido a unidades de emprendimiento, precisamente para que nos muestren sus buenas prácticas. Les vamos a dejar el link para que se puedan conectar y puedan postular a este interesante premio que tenemos, para que ojalá dentro de lo posible se puedan postular. Las postulaciones están abiertas, me parece, hasta el 15 de mayo. Para dar inicio a esta actividad, dejo con ustedes a Werner Christian-Poller, director de emprendimiento de la Universidad Técnica Federico Santa María y coordinador del grupo de trabajo de formación, quien les dará la introducción a la presentación del estudio. Werner. Muchas gracias, Benjamín. Buenas tardes. Estamos muy felices de este momento en el cual, como grupo de trabajo de capacitación y formación de MetaRed X Chile, vamos a poder presentar los primeros resultados que se han obtenido de este diagnóstico y encuesta que seguramente varios de ustedes participaron. Este ha sido un trabajo bastante arduo, principalmente por dos personas que han trabajado fuertemente en esta primera etapa y siguen trabajando en ello. Patricia Ibáñez, directora de Desarrollo Docente de la Universidad Autónoma de Chile, y Pablo Zamora, coordinador de la Dirección de Innovación y Emprendimiento perteneciente a la Vicerrectoría de Investigación y Estudios Avanzados de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Ellos dos han sido los líderes de este proyecto que busca levantar información sobre las unidades de emprendimiento asociadas a las instituciones de educación superior en Chile, y que desde el punto de vista metodológico ha tenido mucho interés por parte de los otros grupos de capacitación y formación de MetaRed X de otros países. Así que ahí estamos entregando conocimiento, principalmente, obvio, Pablo y Patricia. También cabe mencionar que en las primeras etapas de este proyecto estuvo involucrado el académico Rodrigo Díaz, quien también trabajó en las primeras etapas de todo lo que fue la elaboración y diseño de este proyecto. Bien, para tener un orden desde el punto de vista de la presentación, no vamos a interrumpir la presentación, y todos aquellos que quieran hacer preguntas, por favor, utilizar la opción de Zoom para las preguntas, y al final, tanto Patricia como Pablo van a responder a todas sus preguntas. Así que, sin más que decir, y muy agradecido que todos estén acá, y también agradecer públicamente todo el trabajo de Pablo y Patricia, les doy ya el punto para que puedan partir. Adelante, Pablo y Patricia. Gracias, Werner. Pablo nos va a compartir la presentación. Si la puedes colocar en modo presentación. Perfecto. Ahora sí. Ahí sí, perfecto. Ya, bueno, primero que todo, buenas tardes. Tal como lo mencionaban en esta introducción que hizo Werner, este es un estudio que más bien comienza como un estudio exploratorio, donde lo hemos ido dividiendo en varias etapas. Y a partir de esas etapas hemos podido ir obteniendo ciertos datos que nos han permitido poder seguir con las etapas posteriores, y la idea es seguir profundizando, y eso es lo que hoy día les vamos a contar, de que estos son algunos resultados que son preliminares,
y que ya tenemos diseñada la segunda parte. Y ahí ustedes se van a ir dando cuenta a medida que vamos avanzando de aquellos temas que nos parecen interesantes de poder profundizar. Bueno, en este equipo investigador, tal como lo mencionaban, bueno, estaba Pablo Zamora, estoy yo, Patricia Ibáñez, y en sus inicios también estuvimos con Rodrigo Díaz de la Universidad Mayor. Por temas académicos, Rodrigo no pudo seguir con nosotros, así que hemos seguido trabajando con Pablo. También tenemos un comité consultor de expertos, que son los que ustedes pueden apreciar ahí, quienes nos han colaborado en lo que tiene que ver principalmente con la validación del instrumento que usamos previamente. Esta encuesta que ustedes pudieron responder fue revisada por este consultor de expertos. Y también, una vez que ya hemos tenido estos resultados preliminares, también nos pudimos reunir con algunos de ellos como para poder comentarles y poder ir haciendo ajustes en esta segunda etapa que tiene que ver con este proceso de grupos focales que les vamos a comentar más adelante. Lo que les vamos a mostrar ahora tiene que ver principalmente con el diseño metodológico que nosotros diseñamos para este estudio, considerando que en esta primera instancia resultaba necesario poder hacerlo de tipo exploratorio, ya que la información, si bien había mucha teoría, la información que teníamos respecto a cuál era la realidad que hoy día existía en las instituciones de educación superior, no era del todo completa, por decirlo de alguna forma, o no estaba sistematizada. Entonces consideramos que era necesario que esa información se pudiese sistematizar, y para eso, como objetivo general, lo primero que nosotros nos propusimos fue poder caracterizar los programas formativos de las unidades de emprendimiento pertenecientes a instituciones de educación superior chilena. Es decir, no tan solo hicimos esta exploración en universidades, sino también en institutos profesionales y centros de formación técnica. Dale, Pablo. Bueno, esto comienza el año pasado y en esta primera etapa fue lo que tenía que ver con este sistema de adhesión, de ver cuántas eran las universidades, ¿cierto? Y institutos profesionales y centros de formación técnica que se incorporaban a este estudio. Por lo tanto, hicimos un primer barrido en donde tuvimos un formulario donde pudieron llenar cuáles eran, ellos estipulaban, cada encargado estipulaba cuál eran los programas que ellos querían declarar, cuáles eran los programas que querían, ¿cierto?, entregar información. Por lo tanto, en esta primera etapa fue principalmente de poder identificar todas aquellas instituciones de educación superior que iban a participar en el estudio. Luego que ya tuvimos ese barrido, pudimos enviarles la encuesta, que fue este instrumento que utilizamos y que fue validado, y a partir de eso son los datos que les vamos a presentar hoy día. Posteriormente a eso, nosotros todavía estamos en la etapa de análisis y de sistematización. Bueno, hoy día les vamos a presentar todo lo preliminar, para después complementar esta información cuantitativa con información cualitativa que nos van a arrojar estos grupos focales que vamos a hacer, y que además esta primera etapa nos permitió poder tomar aquellas temáticas que nosotros consideramos interesantes de poder profundizar con los actores que son relevantes en cada una de ellas. Ahora sí, Pablo. Bueno, con respecto a los resultados de esta primera etapa, ahí ustedes pueden visualizar todas las instituciones de educación superior que participaron en este estudio, que corresponden a 16 instituciones. Ya tuvimos, tanto ahí ustedes van a poder ver tanto de carácter público como de carácter privado. Aquí ustedes pueden visualizar un 87,5% corresponden a universidades, un 12,5% a institutos profesionales o centros de formación técnica, y dentro de esto también un 25% son de carácter público y 75% de carácter privado. ¿Ya? Si se dan cuenta ahí, hay una diferencia bien considerable con respecto a los tipos de instituciones que se van a perfilar. Vale, Pablo, con la siguiente. Ahora,
Otro de los elementos que nosotros consultamos fue cuál era el tipo de estructura organizacional, cuál era el organigrama que estas unidades tenían, y principalmente están conformadas por direcciones o subdirecciones que se conforman dentro de un organigrama que pertenece a una entidad mayor, que en algunos casos, y generalmente en su gran mayoría, algún tipo de vicerrectoría, ya sea vicerrectoría académica o vicerrectoría de investigación, vicerrectoría de asuntos estudiantiles, pero generalmente se conformaban por direcciones. También habían algunas que eran solamente un área que estaba dentro de otra dirección, programas de emprendimiento o incubadoras de negocio. ¿Ya? Pero en términos de estructura organizacionales, la lideran las direcciones. Ahora, otro dato importante tiene que ver con los años de fundaciones de las unidades, cuándo fueron creados. Y ahí en la consulta, ¿cierto?, nos arroja que en el año 2016 fue donde se creó la mayor cantidad de unidades, que en este caso, si bien son 3, lo sigue el 2019, pero en general el 2016 es un año que se destaca por la mayor creación de unidades de emprendimiento dentro de las instituciones de educación superior. Ahora, otro dato, la cantidad de personas que componen estas unidades o que componen estas direcciones. Generalmente se mueven en un rango que son 10 o más integrantes. Por lo tanto, hay un 66,6% de estas unidades que tienen equipos que están conformados por 10 o por más integrantes. Por lo tanto, estamos viendo que en general, bueno, ahí también depende del análisis que se puede hacer en torno a, por ejemplo, la cantidad de estudiantes que pueda tener una institución, pero en general son equipos que no son tan pequeños para las unidades. Dale, Pablo. Ahora, otro de los elementos relevantes, y este es uno de los elementos que nosotros vamos a considerar para los grupos focales, tienen que ver con los objetivos que persiguen cada una de estas unidades, cada una de estas áreas, ¿ya? Y nosotros acá lo dividimos en dos, lo que tiene que ver con lo extracurricular y con lo curricular. En el caso de lo curricular, nosotros acá nos referimos a todos aquellos programas o iniciativas que son parte de los planes de estudio de las universidades versus aquellos que están fuera de los planes de estudio, ¿ya? Por lo tanto, aquí nos encontramos que el porcentaje de lo extracurricular, ¿cierto?, supera lo curricular. Tenemos 93,8% de estos programas que buscan impulsar el emprendimiento de estudiantes de pregrado, sin embargo, están fuera de los planes de estudio de estas instituciones, ¿ya? Ahora, hay también un 81% que busca la formación extracurricular en estudiantes de pregrado y un 75% que busca incubar el emprendimiento dentro de estos ecosistemas internos en donde participan tanto estudiantes como académicos, ¿ya? Luego, lo que tiene que ver con lo curricular, nosotros acá el principal objetivo que persiguen estas unidades nos comunican que tiene que ver con esta búsqueda de la formación curricular para estudiantes de pregrado en emprendimiento, es decir, tienen alguna asignatura o tienen algún programa que son parte de alguna asignatura o de alguna línea, por ejemplo, lo que tiene que ver con formaciones generales o formaciones integrales que tienen cada una de las instituciones y forman parte de. También hay un 25% de estos programas que busca esta formación curricular y un 25% que busca formar a docentes universitarios para enseñar temas de emprendimiento. Continúa, Pablo, por favor. Ahora, otro de los elementos tiene que ver con los modelos educativos institucionales. Por lo tanto, acá la consulta fue si las competencias que están desarrollando en estos programas contribuyen o tributan a las competencias que se declaran dentro del modelo educativo institucional, es decir, si responden a las declaraciones que la universidad hace con respecto, en este caso, por ejemplo, al emprendimiento, y aquí un 80% dice que sí, que lo que están trabajando contribuye directamente a los modelos educativos que cada una de estas instituciones conforma. Bueno, yo soy Pablo Zamora y voy a comentarle el resumen de los resultados de la etapa 2. Cabe mencionar que a diferencia de la etapa que describió Patricia, que el formulario de adhesión, los encargados de responderlo eran los directores o coordinadores de las direcciones o programas que participan dentro de MetaRed. No obstante, ellos debían inscribir
máximo 3 programas formativos y, además de ello, identificar cuál era la persona responsable de ese programa. Y en definitiva, esa persona era quien tenía un mayor conocimiento al detalle respecto al programa y quién fue la persona que efectivamente se le aplicó el instrumento que diseñamos en el marco de este estudio y que es desde el cual les vamos a comentar un poco los resultados. A nivel de la participación, obtuvimos la inscripción de 34 programas y el 97% de ellos respondió, en este caso, el instrumento, lo cual nos da una tasa muy alta de participación y que creemos en parte que tiene relación con el compromiso que estas unidades tienen con MetaRed y también es parte del agradecimiento que nosotros tenemos en el nivel de respuesta. Es interesante ver que a partir del 2017 comienza a existir un crecimiento sostenido en la creación de los programas formativos en emprendimiento. Es sumamente importante que acá el objeto de estudio es el programa y por eso de alguna manera se permite ver que el año 2020 es el año que más programas se crean, alrededor de 9, y luego de eso el año 2018 se quedan 6 programas. Uno de los datos más llamativos es que la cobertura anual de estos programas, según los datos y la información presentada por los responsables, alcanza 86.170 personas, que corresponden a los 33 programas. Sin embargo, hay un N ahí oculto que tiene que ver con varios de estos programas, solo señalaron la cantidad de equipos, por lo tanto inferimos que ese número podría ser un poco mayor. Cuando entramos a desglosar este número, es muy importante entender que hay una diferencia a nivel de cobertura de los centros técnicos profesionales y la cobertura de, en este caso, las universidades. Los programas que se presentaron al estudio, en este caso de los 33, la presencia de los técnicos profesionales en cantidad y cobertura, en este caso de participantes, alcanza el 91%, y los universitarios alcanzan 9%. Ahora, cuando hacemos una diferencia entre aquellos que son curriculares y aquellos que son extracurriculares, tenemos una diferenciación del 93% que son curriculares y el 7% extracurriculares. Estamos hablando a nivel de cantidad de beneficiarios anuales. Y cuando abordamos la cobertura histórica, o sea, desde el año de creación del programa hasta su fecha actual, logramos alcanzar a más de 620.940 personas de estos 33 programas y que en definitiva heredan un poco los mismos antecedentes que yo le mencionaba anteriormente, que tiene que ver con la cantidad de personas por equipo y también diferencias a nivel de la cobertura dentro de los que son instituciones técnico-profesionales y las que son instituciones universitarias, y se mantiene también en menor medida aquellos aspectos que tienen que ver con lo curricular y con lo extracurricular. Un elemento importante tiene que ver el público objetivo y de alguna forma los estudiantes de pregrado son los que tienen mayor presencia dentro de los programas formativos de las direcciones, en donde el 72% aproximadamente son los que tienen presencia de este tipo de estudiantes, luego le siguen los estudiantes de posgrado, luego los docentes, y luego externos sin emprendimiento, externos con emprendimiento, que es el 30%, y externos sin emprendimiento, que es el 18%. Cuando se analiza como unidad el programa formativo, nosotros realizamos una separación de 3 elementos centrales. Uno tiene que ver con los objetivos asociados al desarrollo de habilidades, competencias, y esto tiene 2 enfoques que son los que les vamos a presentar, que son los que de alguna manera se establecen en la literatura actual. Vamos a encontrar metodologías, o sea, cómo se enseña emprendimiento en cada uno de estos ámbitos. Y en tercer lugar, los indicadores, cómo medimos esto que estamos enseñando. Los enfoques de formación en emprendimiento
son principalmente dos. Aquel que se aborda desde la perspectiva de la sensibilización, que en concreto tiene que ser con el desarrollo de habilidades transversales, capacidades, que no significan en sí la creación de una empresa. El segundo enfoque es el que como propósito final tiene el desarrollo de empresas dentro del programa formativo o como consecuencia de. Y nosotros agregamos un tercer enfoque para, de alguna manera, visibilizar si es que existía una presencia curricular alta o intereses de la realidad institucional. Como resultado de ello, los programas formativos en su gran mayoría se orientan hacia la sensibilización. Ahí obtuvimos un promedio de 14 programas que reúnen o que se asocian a este tipo de objetivos, en menor medida el de creación de empresas y, en segundo lugar, el asociado a elementos curriculares o que requieren algún aspecto institucional. En este sentido, una de las cosas que fue bien interesante que se descarta es que el emprendimiento sea utilizado como una respuesta a los bajos niveles de empleabilidad actual que generan sus programas formativos. No obstante, sí se considera el incentivo del autoempleo también como un mecanismo de ejercicio profesional. A nivel de las metodologías más utilizadas, definitivamente el Design Thinking y el Elevator Pitch son aquellas que tienen mayor presencia, seguida por el modelo Canvas, el producto mínimo viable y la metodología Lean Startup. Son las que de alguna manera están más presentes en todos los programas. Y desde el campo de la metodología del ámbito educativo, en su gran mayoría coexisten tanto los talleres de aplicación como las clases expositivas. En tercer lugar, le siguen en este caso el aprendizaje basado en proyectos, el estudio de casos y finalmente el aprendizaje cooperativo. Si bien es cierto, el instrumento contemplaba aproximadamente unas 15 metodologías, estas son las que tuvieron mayor presencia en cada uno de los programas. Este es uno de los ámbitos en donde como equipo de investigación logramos identificar un hallazgo interesante y que es que en su gran medida los programas formativos utilizan indicadores asociados a asistencia, satisfacción. No obstante, aquellos indicadores asociados, por ejemplo, a impacto, que podrían ser los conocimientos adquiridos, no alcanzan a ser ni siquiera la mitad del total de los programas que nosotros contemplamos en el estudio. Se prioriza de alguna manera todos los indicadores asociados a cobertura, desplazando los niveles de importancia que tienen, en este caso, la adquisición de conocimiento, el desarrollo de intención emprendedora, y ya en un muy bajo nivel de representatividad, aquellos programas que miden las empresas creadas, los niveles de venta, o también elementos de género, como por ejemplo las empresas lideradas por mujeres. Finalmente, un último aspecto que aprovechamos de aplicar en el estudio es la identificación de, en este caso, quiénes son los formadores de los programas de emprendimiento. Y podemos definir que en su gran mayoría, el 87% de los programas presentan formadores del perfil profesional. En su gran mayoría, que corresponde al 87.9%, son profesionales con contrato con la universidad y con experiencia en formación en emprendimiento. No obstante, le siguen también con un 48.5% aquellos profesionales sin contrato con la universidad, pero que tienen formación en emprendimiento. El segundo perfil que investigamos corresponden a los académicos titulares, y si bien acá cada universidad maneja diferentes tipos de nomenclaturas para hacer referencia a aquello, podemos decirle en un lenguaje más coloquial que son los profesores de planta, o sea, no profesores que hacen una obra o una sola asignatura, sino tienen dedicación casi exclusiva a la universidad. Y en este sentido, los profesores que son de este perfil, en su gran mayoría están centrados en la docencia e investigación y tienen experiencia formal en emprendimiento. Pero también aprovechamos de investigar a aquellos profesores que, teniendo este perfil, tienen una empresa, los cuales identificamos que el 21.2% de los programas presentan este tipo de perfil, y aquellos que tienen una empresa pero del tipo de spin-off son del 9.1%. Por lo tanto, eso nos da una referencia cómo de alguna manera tiene presencia el sector académico dentro de la formación de estos programas.
Y finalmente, también identificamos el perfil de emprendedores que son formadores en programas de emprendimiento. Y estos emprendedores en su gran mayoría corresponden a emprendedores que tienen experiencia en formación en emprendimiento y en menor medida, el 6.1 solamente, que no tienen experiencia en formación en emprendimiento. Por lo tanto, a partir de estos resultados, si bien es cierto, nosotros no nos atrevemos a hacer conclusiones finales de estudio, dado que estos son los resultados preliminares, es importante que orientarán el proceso de levantamiento de información en la tercera etapa de grupos focales. Dado que para nosotros es muy importante no solo saber el dato, en este caso el número que nos representa algún elemento de la realidad identificada, pero nos interesa mucho el comprender por qué sucede eso dentro de la universidad, lo cual nos da un nivel de información mucho más útil para los programas. En este sentido, vamos a realizar 3 ámbitos de grupos focales. El primero va a estar centrado en directivas de unidades de emprendimiento, en donde vamos a comprender cómo se formulan y bajo qué razón los objetivos de la unidad y sus programas, cómo se desarrolla el proceso de evaluación e indicadores, y por último, las necesidades de formación que requieren los profesionales que trabajan en esta unidad. En segundo lugar, vamos a analizar los programas propiamente tal, y el informante clave en este caso van a ser los encargados de estos programas, y vamos a ver la medición del cumplimiento de los objetivos, cómo se realiza la planificación del enfoque formativo y el perfil de los formadores que participan, y por último, el sistema de evaluación que utilizan. Y en tercer lugar, vamos a entrevistar a los formadores con el objetivo de entender los procesos formativos que utilizan para la enseñanza del emprendimiento, cuáles son sus criterios para identificar las metodologías, y por último, cuál es la evaluación de resultados de aprendizaje, ya sea definidos o por los objetivos. Dado esto, el mes de mayo nosotros vamos a dedicar para este primer grupo, en el cual pretendemos hacer una diferenciación por tipo de institución, cosa de tener una mirada mucho más profunda respecto a la realidad que vive cada uno de estos tipos. En segundo lugar, vamos a entrevistar a los programas, de los programas formativos los vamos a dividir en los programas curriculares, y en los extracurriculares dividimos los públicos internos, los que son solo para público interno y los que comparten público interno y externo, y aquellos que tienen que ver con formación continua. Y finalmente, los formadores los vamos a analizar por aquellos que son de origen emprendedor, aquellos que son profesionales con contrato y sin contrato en la universidad, aquellos académicos titulares de la universidad y aquellos académicos titulares que tienen una empresa, ya sea spin-off o tradicional. Queremos agradecer en este caso a todos el comité ejecutivo de MetaRed, quien ha sido clave en el proceso tanto de acompañamiento, de facilitar las conexiones con los diferentes programas, y por supuesto también agradecer a todas quienes han, de alguna manera como responsables de unidades o también responsables de programas, han colaborado y han participado del estudio, que creemos que es un inicio, es un programa de exploración, pero ya nos entrega algunos resultados para tener una apuesta mucho más clara del cómo continuar como equipo de formación de MetaRed. Patricia, no sé si es que te gustaría complementar algo. No, creo que ya lo dijiste todo. Bueno, reiterar los agradecimientos del apoyo, la gran cantidad de respuesta, la alta tasa de respuesta que tuvimos con Pablo. Estoy muy contento porque eso también habla de la responsabilidad con que cada uno de los grupos se lo tomó, con el apoyo que tuvimos de nuestro propio grupo también. Así que no, súper contenta, y ahora ya se viene toda esta etapa de los grupos focales, que son entrevistas grupales, donde vamos a profundizar y vamos a poder tener mucho más información que nos va a complementar esta primera etapa. Buenísimo. Damos espacio a ver si hay algunas preguntas o consultas. Ahí que le escriban en el chat, por favor. Me parece que nadie.
No hay Bueno. consulta. Hay Muchas una- gracias, Nicolás Pablo. Rojas. No, parece ¿Ah, que sí? Nicolás Rojas levantó la mano. Sí. Ah, pero me parece que tiene que escribir la... Me Sí, parece que O lo podemos dejar hablar, ¿o no? sí, sí, me lo parece que sí. puedo pasar a... A ver, ahí parece que le Ahí permití sí, hablar. ahí sí. Ahí está. Ahí. Adelante, Hola, Nicolás. ¿me escuchan? Hola, Sí. Nico. Sí, hola, Dale. Nicolás. ¿Aló? Dale nomás, Nico. Estás sin audio. A ver. Ahora, es que me dejó de panelista ahora. Perdonen, pero no podía, no sabía cómo, no supe cómo escribieron en el chat. Le quiero agradecer a Patricia y a Pablo su presentación, pero yo sé que es un estudio descriptivo, pero quiero saber qué opinan ustedes de algunos de los datos que nos entregaron hoy día, de las cifras. Yo fui notando algunas cosas, pero que el 87%, si no noté mal y si no entendí mal, no son académicos. ¿Qué significación le dan ustedes en el fondo, si lo ven como algo positivo, algo negativo? Esa es mi pregunta principalmente. Patricia, ¿te sigues partes tú? Ya, sí. A ver, Nicolás, bueno, hay bastantes elementos que a nosotros nos llaman bastante la atención. Y también tiene que ver con, bueno, ahí hemos llegado a hartas discusiones con Pablo porque, bueno, nosotros ambos somos de formación docentes como tal, los dos estudiamos pedagogía, por lo tanto, principalmente ese punto que tú mencionas nos llama bastante la atención en que en sí no son académicos, ¿cierto? Sin embargo, creemos que en esta línea del emprendimiento, lo que tiene que ver con este perfilamiento hacia quizás un perfil que sea mucho más académico o que tenga alguna formación o tenga alguna relación con la pedagogía como tal, quizás a lo mejor no resulta tan relevante, sino desde el punto de vista de la experiencia que puede entregar. Creo que va más el tema por ahí, más que, porque si bien habían otros dos elementos que también nos llamaron harto la atención, que tenía que ver con los objetivos que declaran y además con la cantidad de metodologías que ocupan, no encontrábamos la relación de esos dos elementos con los indicadores de evaluaciones que ellos usan. Entonces, también ahí hay un tema donde hacer zoom, porque si bien uno dice, mira, están utilizando una serie de metodologías que son propias del emprendimiento, están utilizando una serie de metodologías que son de tipo pedagógica, pero están evaluando de otra forma. Entonces, ahí también uno puede decir, bueno, aquí, ¿qué es lo que falta? Falta una formación pedagógica como tal que permita poder hacer estos procesos de evaluación que sean mucho más exhaustivos. ¿Realmente no los necesitamos o aquí prima más la experiencia con respecto al emprendimiento versus esta otra formación que podría tener un académico? Nosotros sabemos que en la universidad, no tan solo en el emprendimiento, tenemos en las distintas carreras no necesariamente tienen una formación de tipo pedagógica, sino que hay algo que es más disciplinar. Ahí no sé, Pablo, si quieres tú complementar. Sí, mira, yo creo que son dos elementos en este caso que tienen un factor bien importante. Uno, como los objetivos son declarados en su gran mayoría extracurriculares, inferimos que son unidades que surgieron principalmente hacia afuera, o sea, con financiamiento, en este caso de Corfo u otras unidades. Por lo tanto, se nutrieron rápidamente de equipos profesionales que de alguna manera hacen coherente que tengamos una presencia tan alta. Pero es algo que tenemos que indagar como si es que efectivamente los académicos tienen presencia no solo en el programa formativo, sino también dentro de las unidades. O sea, en una dirección de emprendimiento, ¿cuánto participan académicos universitarios? ¿Cuánto participan los investigadores? Entonces, eso nos da cuenta de un elemento que se veía en cierto necesario profundizar. Y lo segundo, y que tiene que ver con un contexto histórico de la educación en emprendimiento, que al emerger del campo de la administración y los negocios, también es cierto que la diversidad de académicos que participan en estos programas hace 5 y 10 años atrás eran principalmente de este tipo de facultades u unidades académicas. No obstante, llama la atención que están emergiendo nuevos perfiles y quizás eso sí lo hace interesante, el saber
los profesores que sí están participando, o sea, los académicos que ya están participando, ¿por qué lo hacen? ¿Qué es lo que los motiva a involucrarse en un programa formativo de emprendimiento de una dirección de emprendimiento? Porque en definitiva eso es lo que nos va a permitir saber cuáles son algunos aciertos los cuales las direcciones pueden involucrar y sumar a más académicos de campos disciplinares diferentes. Buenísimo, gracias Pablo y Patricia. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, consulta? Escríbanos en el chat o en la sección de preguntas y respuestas. Ahí Sandra González manda las felicitaciones a Patricia y Pablo por el tremendo trabajo realizado. Al parecer estamos. Bueno, ahora le doy la palabra a Alex Parnas, director de emprendimiento del Centro de Innovación UC y secretario ejecutivo de Metared X Chile. Alex. Muchas gracias Benjamín y muchas gracias Pablo y Patricia. Muy interesante la presentación y me quedo con esa última pregunta de cómo los académicos que están participando hoy en los cursos de formación de las unidades de emprendimiento. Es bien interesante esa respuesta, así que me quedo bien expectante y todo lo que viene del resto del estudio. Agradecer también a la coordinación de este grupo de trabajo, a Werner, muy agradecido, y al grupo de trabajo y apoyo que hay atrás de MetaRed X, esta red colaborativa de unidades de oficinas de emprendimiento de instituciones de educación superior, que está promovida desde Universi y Santander Universidades. Se ve trabajo colaborativo en estas IES y estoy súper confiado del ejemplo valioso que es esta presentación que hicieron hoy. Así que muchas gracias a todos por formar parte de esta red y bueno, los dejo con Benjamín. Muchas gracias, Alex. Y bueno, para ir cerrando, en nombre de Universia y de Banco Santander Chile, agradecemos a todos y a todas por la participación y muchas gracias por acompañarnos. Un abrazo, que estén bien. Chao. Gracias, chao. Chao. Chao, gracias. Chao, gracias a todos.